ver un pollo poniendo la lavadora, que también es una pasada, ¿eh? Mira cómo pone el tío la lavadora. Buenos días en este segundo día de la Feria del Libro Aragonés, desde aquí, desde el parking. La verdad es que las sensaciones que nos han transmitido tanto editores como escritores en esta segunda mañana son muy positivas. Hoy además
hemos contado ya no solo con montisonenses y visitantes de alrededor, sino con el Tren de la Cultura, que ha traído a Monzón más de 300 personas, y que hay que recordar que además de la Feria del Libro, conforme que van pasando, van viniendo, también van a visitar el Belén y también van a visitar nuestro castillo. Es decir, que junto a la Feria del Libro, como exponente cultural, somos capaces de generar un atractivo mayor y ofrecer turísticamente un paquete con dos propuestas muy positivas, como es el Belén y como es el Castillo Monzón. Y centrándonos de nuevo en la feria, solo en lo que llevamos de mañana, en la mañana de hoy, llevamos más de 600 personas, ¿verdad, Miguel? Más de 600 visitantes y montisonenses que han venido por aquí y que están viendo pues cómo hay una feria potente, cómo Monzón se convierte durante estos días en el centro de las letras aragonesas y cómo somos capaces de poner en valor lo nuestro y nuestra cultura aragonesa y obviamente pues nuestra tradición también como buenos escritores y como buenos referentes y exponentes de la cultura. Yo le cedo la palabra al concejal, que tiene también más datos y más cifras de ayer, que también fue una jornada muy positiva, y seguimos animando a que todo aquel que lo desee, que venga a vernos, que visite la feria, que sabe que aquí está su casa en esta 27ª edición y que les guste tanto como a nosotros nos ha gustado organizarla. Muy buenos días, gracias señor alcalde Isaac. La verdad que muy contentos por la repercusión que ha tenido la Feria del Libro Aragonés, esta 27 edición, porque ayer, para ser más concretos, pues estuvimos en más de 2.500 visitas. Fue un arranque muy bueno, muy positivo. Hay que tener en cuenta que no hemos salido todavía de la pandemia y traer ese tren de la cultura con más de 300 personas quiere decir que la feria está más viva que nunca y que la gente tiene ganas de seguir reivindicando lo que es nuestro, ¿no? Hoy hemos tenido por la mañana, de la mano del señor alcalde, la visita de las autoridades. Hemos querido separar las actuaciones para que no se hicieran grupos innecesarios de mucha gente, y hoy, como decía, hemos tenido esas visitas de autoridades. Hemos pasado por todas las editoriales, nos han comentado cómo les está yendo, cómo les ha ido este año, la gran demanda, oferta que hemos tenido de libros aragoneses, de estos escritores, y que evidentemente pues a nosotros, como siempre, nos enorgullece que sea este final, en el final de año, presentemos pues todo esto a todos los que quieran venir a esta feria. ¿Nos parece a nosotros o de ese esperado encuentro con autoridades cabe señalar ausencias realmente notables? Porque de Diputación General de Aragón creo que se esperaban algunas visitas, pero no sé si finalmente se han producido o que creemos que no. Bueno, pues por motivos de agenda creo que era así. El consejero pues no ha venido. Primero dijo que vendría, luego pues por motivos de agenda no ha podido venir. Y bueno, pues realmente a nosotros lo importante son la gente que viene a los libros, las editoriales, los escritores, dar las gracias a las otras autoridades que sí han venido. Y bueno, pues como siempre sabemos que Monzón es una ciudad acogedora, es una ciudad que siempre ha tendido la mano y que evidentemente cuando se habla de defender nuestra cultura aragonesa, Monzón nunca arregla y está a la altura de lo que se necesita. Es muy importante esto que comentabas, comentaba también Miguel. Ayer José Luis Melero en su pregón hablaba de descentralizar y poner en valor también desde ciudades tan importantes como la nuestra la cultura aragonesa. Obviamente esta feria es un referente aragonés en toda nuestra comunidad autónoma y un exponente máximo de nuestra cultura, y que todas las instituciones apoyen a una feria como esta, pues obviamente yo creo que es importante la presencia de diferentes autoridades y la presencia de diferentes instituciones. Pero como bien decía Miguel, esta es una feria abierta a todo aquel que quiera venir. Nosotros hoy en primera persona hemos saludado a todos los editores y a todos los escritores. Lo importante es que hemos podido compartir con ellos nuestro tiempo, que ellos han podido compartir con nosotros sus reflexiones y sus opiniones, y en ese sentido el balance es muy positivo. Bueno, también comentar que esta mañana que hemos estado en la llegada del Tren de la Cultura, que hemos visto esas más de 300 personas que venían, que muchas de ellas eran familias enteras, y claro, que pensemos también que van a conocer la feria, el castillo, el Belén monumental, y son familias que van a pasar el día aquí, que van a comer y que bueno, van de alguna manera pues a dar vida, luz y color y calor a esta jornada, día laborable, pero que con mucho éxito y mucha presencia. Y también hay que hablar de la parte económica, ¿no? Sí. Que supone que la gente venga, esas familias vengan y pasen el día en
Exacto, y es un aliciente para nuestro comercio, para nuestra hostelería. Yo, sin ir más lejos, hace un ratito aquí estaba con una familia y le estaba enseñando sobre plano en el teléfono pues diferentes puntos donde podrían visitar, porque al final son más de 300 personas las que van a estar por Monzón hoy moviéndose, ya no solo Belén, Castillo, que lo hemos dicho antes, como atractivos turísticos, sino como puntos también para tomarse algo, para comer, para comprar, para dar una vuelta. Me han dicho también que qué zonas estaban más iluminadas y también querían verlas. O sea, en general es atraer a nuestra ciudad, como bien decías, un plan turístico y más de 300 personas que ayudan a reactivar nuestra economía. Y además, como Miguel es el concejal de ferias y de comercio y hostelería, pues ofrece todo el paquete posible en ese sentido. Así que también muy satisfechos por ese balance que, como decía el concejal, no hay que olvidar que seguimos en época pandémica, que cuesta en ocasiones, a veces por el miedo o por las circunstancias personales de cada uno, atreverse, que la gente por lo general tiene ganas de vida y de volvernos a reactivar, pero a veces también pues se genera un poquito, cuesta un poquito más poner en marcha cualquier feria o cualquier evento que pueda pensarse que es multitudinario. Aquí están todas las medidas de seguridad, como se puede ver hay ventilación, hay espacios y en ese sentido es una feria muy segura. España, yo siempre he sido de la opinión que deberíamos aprender un poco más del chauvinismo francés o del británico, ¿no? Que su historia es, bueno, para sentirse orgulloso, para estudiarla, y nosotros la estamos repudiando y nos estamos viendo encima también masacrados y machacados, como bien tú aludías en la presentación, a bueno, esas escenas que hemos visto de Norteamérica, renegando de lo que era la presencia española. Sin duda, es lamentable. Sin duda. Fíjate, hablabas de Francia, yo recuerdo hace unas semanas cuando murió Jean-Paul Belmondo, que se le hizo un funeral de Estado. Aquí no se hace un funeral de Estado a ningún actor o actriz, al contrario, se lo acaba colocando en un bando u otro de las dos Españas, ¿no? Todavía continuamos la leyenda negra de las dos Españas. Es terrible lo que ha pasado, porque hay una parte de la sociedad española que hoy por hoy ha abandonado el conocimiento de su historia, y luego hay una parte que lo que ha querido revisar oficialmente la historia de nuestro país. Por eso digo que España es el único país de Europa que tiene un pasado imprevisible. No sabemos nunca lo que va a pasar en el pasado. Cada día nos construyen el pasado o nos lo deconstruyen, como dirían los modernos ahora mismo, ¿no? Y yo lo único que quiero hacer es desde el amor profundo que tengo a mi país, pero también a mi tierra, a mi Alto Aragón, es intentar volver a situar los hitos de la historia real, con la emoción de la narración, porque evidentemente es una combinación de historia y literatura, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que en el siglo XIX fueron los norteamericanos, fueron los ingleses los que quisieron eliminarnos a nosotros por pura rivalidad colonial, pero es que luego fuimos nosotros los que nos borramos. El siglo XX español ha sido un siglo de borrado, primero por el franquismo, luego por la decadencia que hubo y la depresión económica de principios del siglo XX, por la guerra civil evidentemente, y porque la transición nos hizo fijar mucho la posición en la nueva España, en el despertar al milagro social y económico español, ¿no? Pero es hora de empezar a recordar que, y lo decía antes, que en el año 1800 más de la mitad del territorio de Estados Unidos era español, que la primera obra de teatro que se hizo en Estados Unidos fue española, que el primer libro que se escribió en Estados Unidos fue español, que el primer día de Acción de Gracias fue español. Y así tantas cosas podríamos decir, y invitar a la gente que recorra esos 15 episodios de la Ruta 66 a través de esos 4.000 míticos kilómetros que los hemos hecho en las películas o en la literatura alguna vez. Dentro del proyecto Legados de Mujeres Aragonesas de los siglos XIX y XX, presentamos la exposición Escritoras intelectuales artífices de la palabra. Corresponde al primer volumen de este proyecto en el que repasamos los legados vitales e intelectuales de mujeres que se dedicaron a la palabra escrita, a la palabra hablada, a la palabra como creación, como comunicación y como cuestionamiento. El uso de la palabra ha sido la gran reivindicación femenina a lo largo de los siglos. El poner voz a todo su interior, a todo su mundo intelectual, reivindicar el derecho a expresarse y el derecho al uso de la palabra cuando había sido siempre un ámbito reservado a lo masculino. Con la exposición Escritoras intelectuales artífices de la palabra, damos visibilidad a mujeres de los siglos XIX y XX que utilizaron el recurso de la palabra para poder representar a todos esos caminos que se estaban abriendo de cara a las mujeres del futuro.
El uso de la palabra ha sido a lo largo de la historia el arma más poderosa que ha utilizado la mujer para dejar constancia de su presencia, para revelarse, a permanecer en los espacios secundarios culturalmente asignados a ella, y también para luchar contra el olvido. Esta exposición está dividida en 3 bloques que representan a la creación, la comunicación y el cuestionamiento, como las 3 formas del uso de la palabra a lo largo de los 2 siglos en los que las mujeres del XIX y XX han ido expresando toda su incorporación a la expresión hacia el exterior de todo lo que era su propia creatividad, su propia necesidad de comunicación y su propio cuestionamiento, es decir, estas herederas de la palabra anterior y de la historia anterior que cuestionan su uso y que la investigan y pueden proponer unas interpretaciones posteriores y nuevas. La conquista del derecho intelectual a la palabra ha marcado el desarrollo de las sociedades a lo largo de estos 2 últimos siglos. Los 3 bloques en que está dividida esta exposición es la palabra de la creación, escritoras, la palabra de la comunicación, periodistas, la palabra del cuestionamiento, investigadoras de la palabra, las lexicógrafas y las historiadoras. Que una mujer decidiera escribir suponía una ruptura de esquemas. Las mujeres escritoras han usado la palabra literaria para expresar su derecho, su decisión y su deseo de libertad. En el apartado de mujeres de literatura están las creadoras, poetas, novelistas, narradoras, guionistas, ensayistas, dramaturgas, en general todos los géneros literarios en que la inquietud de estas mujeres las llevó a expresarse. Damos comienzo a la exposición con el recuerdo imborrable y necesario de Josefa Amari Borbón, la gran madre de toda la intelectualidad femenina que marcó caminos desde la Ilustración, defendiendo el derecho de la mujer a ser culta, a estudiar y a expresarse. Dentro del segundo apartado, las mujeres del periodismo, incluimos periodistas, articulistas, cronistas, editoras, divulgadoras, comunicadoras, y son mujeres cuya actividad dominante se dirigió a la comunicación, como precursoras de lo que luego sería acceder a su profesionalización en el siglo XX. En este apartado tenemos un ejemplo maravilloso con Pilar Sinués y Navarro, que fue escritora y periodista, una mujer precursora en su momento que vivió de su actividad literaria, que ella se describía como feminista y que marcó un camino de independencia y de derecho de la mujer a la profesionalización de su vocación como no era normal en esa época. Dentro de las periodistas, desde luego, tenemos también a Concepción Jimeno Gil de Flaquer, una mujer extraordinaria en su momento y que también se dedicó a escribir en todos los géneros literarios y a hacer crónica escrita en un modo de periodismo en el que ya vemos cómo las mujeres descubren la potencia del periodismo como género para comunicar y para dirigirse a una sociedad, para dirigirse a ese mundo exterior que la estaba esperando y estaba esperando su voz. Dentro de las periodistas es necesario destacar el legado de Pilar Narvión Royo, una grande del periodismo, una aragonesa que fue la primera que empezó a hacer entrevistas a los grandes personajes del siglo XX y que marcó una forma de hacer periodismo que luego heredaron muchas profesionales a lo largo del siglo XX. En el tercer apartado tenemos las mujeres en el estudio de las palabras y la historia, filólogas, lexicógrafas, bibliotecarias, archiveras, traductoras, documentalistas e historiadoras. Y incluyen los legados de mujeres investigadoras de la herencia recibida del pasado y que comienzan una labor de reescribirla, proponiendo nuevas formas de afrontar la interpretación histórica. El siglo XX acoge esta eclosión de la mirada nueva sobre la historia,
representada en estas estudiosas de la propia palabra. Aquí, por supuesto, tenemos que, aparte de las grandes historiadoras que reescribieron la herencia histórica, como Aurea Javier Reymur, María Luisa Ledesma, Pilar Rebullida Sancho, desde luego el legado imprescindible que debemos destacar es el de María Moliner, la lexicógrafa que se atrevió a hacer un nuevo diccionario de las palabras pegado al uso cotidiano del idioma español, y a quien le debemos todo un ejemplo de vida, de vocación, de pasión por las palabras y de autodescubrimiento de lo que era esa herencia recibida.
Están contigo. Están aquí. Están. Muy bien. Mucho gusto. Encantado de estar Una super guerrera, vamos, editora de Antón Castro. Es una familia que se encuentra, somos los editores más antiguos de Aragón. Continuación, Jorge San Papa. Bueno, es que ese monstruo rosa, la verdad que es muy llamativo. Sí, señalas. Y los pones a muy bien. Y vas acumulando la historia, o sea, el personaje. Mira, pone lunes, martes. Madre es una puta.
Este aquí, por ejemplo, que... Pepe es uno de los fundadores en el Real Madrid 77, o sea que... Además, bueno, aparte del autor viene, que es Alfonso, que era el bajista de Disco, eso es que estará, creo que les hará un poquito de presentación sobre además, sí, pues los temas más o menos que venimos, historia, arte. Desde la organización de la Feria del Libro les agradecemos su visita. ¿A cuánto? Febrero. Febrero. Hasta el 29 o 30. Hola. Hacen mojitos y por ahí, es que lo viven, lo llevan a Sí, este fallece hace muy poquito además. Sí, hace un mes. Cierto.